Buenos días, soy Luis Jair Cárdenas Gamboa. En este video pues voy a hablar sobre lo que es la seguridad, la información y la protección de datos personales y pues la información que existen de ellos, ¿no? Como que qué instituciones los protegen y qué podemos hacer si los vulneran. Ahora, este video va a ser un poquito diferente porque por primera vez voy a usar como tal una IA o un reconocimiento de voz a texto para que pueda leer las presentaciones como tal y poder pues como que esta voz haga la presentación. Muy bien, entonces les dejo con la presentación. Si tienen alguna duda, no duden en enviarme un mensaje o dejarme un comentario ahí en YouTube. Muy bien. Mi nombre es Luis Cárdenas, estudio la Facultad de Medicina Mexicali y pues hoy vamos a hablar sobre la seguridad de la información. La protección de datos personales es un derecho humano de tercera generación. En la era digital casi todo lo que hacemos deja rastros, compras, trámites, banca en línea, redes sociales. Si las organizaciones no protegen bien esa información, se abren puertas a fraudes, robos de identidad y ataques cibernéticos. Por eso hoy la seguridad de los datos es tan importante como la seguridad física. La información confidencial incluye datos personales de una persona física identificada o identificable, nombre, domicilio, historial médico, datos fiscales o bancarios. También son confidenciales los secretos bancarios, fiduciarios, industriales o fiscales, lo que los particulares entregan a las autoridades cuando tienen derecho a la privacidad. La información reservada, en cambio, protege asuntos de interés público o de seguridad nacional cuya difusión podría poner en riesgo al país, a la paz social o a investigaciones en curso. Resumiendo, los datos personales son cualquier información que puede identificar a una persona. Parte de ello se clasifica como información confidencial, relacionada con la esfera privada y la identidad del individuo. La información reservada se refiere a documentos del Estado que, por estrategia o seguridad, solo pueden divulgarse después de cierto tiempo o en versiones públicas donde se ocultan los datos sensibles. En México, la protección de datos personales está reconocida en el artículo 16 de la Constitución. Se desarrolla principalmente en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Estas normas regulan el tratamiento de datos, recopilarlos, usarlos, almacenarlos, transferirlos o suprimirlos, siempre con finalidades determinadas y con medidas de seguridad adecuadas. El titular es la persona a la que pertenecen los datos y quien decide que comparte, con quién y para qué. Puede actuar personalmente o a través de un representante. Por ejemplo, los padres de un menor o un apoderado legal. Un hospital, un banco o una universidad solo deben permitir el acceso a la información confidencial al titular, a su representante y a las autoridades que tengan facultades legales para solicitarla. La información reservada protege temas como estrategias de seguridad, negociaciones internacionales o expedientes de investigación. Si se publicaran antes de tiempo, podrían afectar la seguridad nacional, la economía o el éxito de los procesos judiciales. Cuando un documento tiene partes reservadas confidenciales, la autoridad debe elaborar una versión pública. Se tachan los datos protegidos, pero se mantiene visible el resto para cumplir con las obligaciones de transparencia. En el sector privado, el responsable es la empresa o persona que decide para qué se usarán los datos personales y con qué medios. El encargado es el proveedor que trata esos datos por cuenta del responsable. Por ejemplo, un servicio de almacenamiento en la nube o una empresa de procesamiento de nómina. Ambos tienen obligaciones. Informar a través del aviso de privacidad, obtener el consentimiento cuando sea necesario, limitar el uso de los datos a las finalidades señaladas y responder a las solicitudes de las personas titulares. El encargado tercero solo puede usar los datos para las finalidades autorizadas en el contrato con el responsable. No puede vender bases de datos, reutilizar la información para otros fines ni transferirla sin autorización. Si se desvía de esas instrucciones, la ley puede considerarlo también como responsable directo, con las mismas sanciones en caso de violaciones a la confidencialidad o a la seguridad. Las leyes y las guías de los institutos de transparencia definen las medidas de seguridad como el conjunto de acciones administrativas, técnicas y físicas para proteger los datos personales. Deben tomarse en cuenta el riesgo, la sensibilidad de los datos, el volumen y la frecuencia de tratamiento. En lo administrativo hablamos de políticas internas, clasificación de la información, capacitación de personal y cumplimiento normativo. En lo físico, del control de acceso a las instalaciones, resguardo de expedientes y protección de equipos. En lo técnico, de contraseñas robustas, perfiles de usuario, cifrado, backups, antivirus y monitoreo de incidentes. La Ley Federal de Protección de Datos establece que cualquier titular o su representante puede ejercer los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos derechos permiten revisar qué datos tienen sobre nosotros, corregirlos si son inexactos, pedir que se eliminen cuando ya no sean necesarios y oponernos a ciertos usos, por ejemplo, fines mercadológicos. Los datos deben resguardarse de forma que el ejercicio de estos derechos sea posible sin dilaciones. El derecho de acceso se ejerce, por ejemplo, cuando pedimos a una empresa detalle de los datos que tiene registrados. La rectificación se usa para corregir un domicilio, un CURP mal capturado o un dato de salud incorrecto. La cancelación implica que esos datos se bloquean y luego se suprimen, salvo que la ley obligue a conservarlos, por ejemplo en contratos vigentes o expedientes médicos. La oposición nos permite decir, no quiero que use mis datos para publicidad, o no autorizo que los compartan con terceros, punto. Para ejercer los derechos ARCO se presenta una solicitud al responsable de tratamiento si se trata de una autoridad pública, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. En la solicitud se indica el derecho que se desea ejercer, se describen los datos involucrados y se adjuntan documentos para acreditar la identidad o la representación. El responsable debe responder dentro de los plazos legales, indicando si procede la solicitud y de qué forma se ejecutará la corrección, cancelación o oposición. Si el responsable niega injustificadamente la solicitud, entrega información incompleta o simplemente no responde, la persona puede presentar un recurso de revisión o una denuncia ante el órgano garante. Entre las causales de incumplimiento están no contar con aviso de privacidad, tratar datos sin el consentimiento requerido, carecer de medidas de seguridad o no atender los derechos ARCO. Las sanciones van desde amonestaciones y multas económicas importantes hasta la clausura temporal de las operaciones relacionadas con el tratamiento en casos graves o dolosos, responsabilidad penal. El recurso de revisión se interpone generalmente dentro de un plazo corto, después de recibir la respuesta o de que vence el tiempo para responder. Puede presentarse ante la unidad de transparencia de la institución o directamente ante el Instituto de Transparencia competente. Debe incluir copia de la solicitud original, de la respuesta y una explicación clara de por qué se considera que se violó el derecho de acceso a la información o de protección de datos. El órgano garante analiza el caso y puede ordenar a la institución modificar su respuesta o corregir el tratamiento de los datos. A nivel federal, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, es el órgano constitucional autónomo que garantiza estos derechos, emite lineamientos, guías y resuelve recursos de revisión. En cada estado existen institutos locales, como el ITAIP en Baja California o el Instituto de Durango, que vigilan el cumplimiento de las leyes estatales y atienden las quejas de las personas. Gracias a estas instancias, los ciudadanos no solo conocen sus derechos, sino que tienen a quien acudir cuando una institución no los respeta. En mi vida profesional, especialmente en el ámbito de la salud, la confidencialidad será clave. Los expedientes clínicos, diagnósticos y datos sensibles de los pacientes deben tratarse con máximo cuidado, con medidas de seguridad y respeto a los derechos ARCO. En mi vida personal, conocer estas reglas me ayuda a decidir qué datos comparto, revisar avisos de privacidad, desconfiar de enlaces sospechosos y usar los recursos de revisión cuando sea necesario. Proteger los datos personales no es solo cumplir una ley, es proteger nuestra identidad, nuestra reputación y nuestra seguridad financiera y emocional. Aquí está la bibliografía consultada.